Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en estos momentos complejos que estamos experimentando, no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo en general. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea el pastor John Charles. En esta oportunidad hablaremos del tema enfrentando la idolatría. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Éxodo 34, del 11 al 17, y dice: Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Introducción. Hemos mencionado en el estudio anterior la orden dada por Jehová a Moisés de labrar 2 tablas de piedras, además de volver a escribir las palabras talladas o el decálogo, para hacerlo responsable de aquel incidente de ver la fiesta pagana, de creyentes carnales, que se dejaron seducir en idolatría e inmoralidad, conductas paganas adheridas por el virus de la incredulidad, demostrando la deficiencia del perfil judío, la falta de paciencia, de aprecio por el escogido, y lo más grave, la carencia de confianza en su Dios. Una vergonzosa realidad. Fueron realmente ingratos con el verdadero Dios, omnipotente y creador de todas las cosas. Léase en Éxodo 24.14 que dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Moisés estaba experimentando el acto precipitado de su vida por falta de control que generó en el pueblo de Israel angustia, olvidándose de las promesas dadas a Abraham, Isaac y a Jacob. Léase en Génesis 28.15 que dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas promesas consistían en la presencia permanente de Dios, Yahweh, en la dirección de la divina providencia de alimento y guiarlos con protección a la tierra de Canaán. Para ello, se necesitaba solamente la fe y sumisión, demostrando una sólida convicción a su Dios Todopoderoso. Moisés, el mediador o escogido por Jehová, o el Señor yo soy el que soy, venía hablándole desde un principio, del tiempo de Abraham, como el Dios fuerte y poderoso, creador de todas las cosas, el Elohim. Léase en Génesis 35.2 que dice:
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios había hablado con Jacob y fue conmovido como Moisés. Estuvieron dispuestos a escuchar el consejo o la palabra de Dios. A ambos le dio la orden de emprender viaje, a uno subir a Betel en su tiempo y a Moisés en este capítulo al monte de Sinaí. Quedarse y levantar un altar, luego de andar en la presencia de él y escuchar el consejo de ser santo, porque Jehová le declaró su santidad, de ser paciente frente al pecado, mantener una postura de reflexión y no actuar precipitadamente. Había necesidad de limpiarse de toda impureza, no solamente de dioses ajenos, sino de la ira o enojo acumulado, que produciría tarde o temprano mucho daño. Moisés debía emprender su mismo retorno a la cima del Sinaí, percibiendo la nube o su presencia de su amigo y compañero Yahweh, adquiriendo experiencia de un contenido de sabiduría inigualable. Esta experiencia estaba fundamentada en el nombre de Dios, que es Jehová, o Yahweh o el Señor. Es aquí donde Moisés, una vez más, queda extasiado por la exaltación y magnificencia o grandeza de su significado del nombre de Yahweh. En el fondo es yo soy el que soy, o en otras palabras, su identidad, que involucra la llama en la zarza del monte de Horeb, la nube en el monte de Sinaí, el fuego en el desierto, manifestaciones de esplendor o gloria, el que controla todo en el universo. Era el Señor de la salvación, de la liberación y de la redención. Léase en Éxodo 3, del 14 al 15, que dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Moisés tuvo la dicha de saber el nombre de Dios, Yahweh o el Señor. Una vez terminado la intervención, el escogido lo reverencia, bajando su cabeza en un sentido de sumisión y de adoración o de oración. Este medio de acercamiento a su Creador deja una estela de verdades. Estaba marcando el mismo rol que el Señor cumpliría en el lugar de mediador, en buscar la presencia de Dios como el ejemplo de este escogido, permitiendo afianzarse a las promesas del pacto renovado. Para ello era necesario amarlo. Léase en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta expresión de Dios, de Yahweh, significa que su esencia, de su naturaleza, es una sola. No hay más dioses. Por tanto, está exigiendo plena lealtad de cada creyente israelita. Entonces solicitaba a sus testigos que apreciaran los mandamientos. Léase en Isaías 43, del 10 al 11, y que dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El pueblo israelita había experimentado su gloria en diferentes milagros, librándolos de lo impío. Por tanto, solicitaba más de su reverencia y humildad sincera. Es entonces que este escogido asume como figura de Cristo, de reverenciarlo con humildad de espíritu, para alcanzar el perdón del pueblo. Estaba recibiendo en la cima del monte de Sinaí la forma de conducirse frente a estos creyentes, aprender a obedecer y amar a Dios de todo corazón, hasta lograr que la palabra sea parte total de los valores en la mente de su pueblo o de los integrantes de cada familia. Ahora iniciaremos el tema denominado Enfrentando la idolatría. Para nuestros amados que sintonizan a este estudio de las sanas lecciones bíblicas, con la intención de fortalecer al nuevo discípulo de Cristo, evitando que se deslice a las diferentes interpretaciones que difieren de Cristo. Para ello, sugiero escuchar solamente la voz de Dios a través de la Escritura, la Biblia Reina Valera. También os dejaré algunas referencias bíblicas para el estudio progresivo personal de peldaño a peldaño, logrando motivar el estudio escritural y pueda disfrutar del aceite de la unción o profundizar la escritura con la ayuda del Espíritu Santo, junto a su amigo o familia que considere. Primer peldaño, y lo llamaremos Enfrentando la idolatría con los mandamientos, ubicado en Éxodo capítulo 34 del 11 al 14, y que dice: guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jubeseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Recordemos que Dios llamó a Moisés en el monte de Horeb, respondiéndole: yo soy el que soy, el Dios Yahweh, que significa Él estaba, está y estará, el Dios personal de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Una nueva manera de relacionarse con este escogido, diciéndole en el fondo que Él es Dios, según la ocasión del tiempo, para actuar desde el pasado, presente o del futuro. Y el nombre Adonai que usaron los judíos por su pronunciación y que significa Señor. Continuó en declarar que su gloria se manifestaba en su pueblo para renovar el pacto y que haría maravilla y lo haría todo el pueblo, llevarlo a la tierra prometida, siempre y cuando obedecieran en guardar sus mandamientos, exigiendo a los que habían sido reconsiderados por el Todopoderoso. Léase en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El deseo de Yahweh era cumplir su propósito y levantar un templo en aquella tierra, donde el templo o su casa sería centro de conversación con el hombre purificado, dando credibilidad a su existencia y a todo el pueblo que estaría alrededor, logrando en ellos mantenerlos bendecidos en paz y prosperidad. De lo contrario, serían afectados por su desobediencia, perdiendo todo lo anhelado, sea tierra, construcción y familia.
Yahweh buscó la forma de llevar su pueblo de generación en generación hasta llegar a la existencia del Mesías o Yeshua, pero su caminar estaría obstaculizado con diferentes creencias paganas, haciéndose complejo para el creyente sin Dios, de modo que la dependencia con Yahweh era imprescindible o imperioso para llegar a la meta. Desde ya habían experimentado la soledad y la angustia en Egipto. Sin embargo, se habían abusado el virus de la incredulidad que venía asolapadamente en medio de ellos. Pero el hecho de sufrir esta lamentable derrota espiritual por su nefasta conducta de idolatría sería un argumento válido para no volver a tomar ese mismo proceder o camino que le dejó huellas de amargura hasta la fecha, sumándose el celo de Yahweh o el Señor, un Dios misericordioso, ayudador, paciente para la ira o maldad del creyente, pero fuego consumidor con aquellos que son ingratos e impíos. Léase en San Juan 14.12 que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por lo visto, se percibe que la genética del hombre infectado con el virus de la incredulidad desde el tiempo del Edén y su autocapacidad generó una independencia fatídica que a la larga deja malos olores de maldad e injusticia, solo por el hecho de tener mayor conocimiento, como en estos tiempos que hemos percibido el aumento de la ciencia liderada por impíos, deseando destruir al humano y autogloriarse. El hecho de no hacer alianza o relacionarse con el impío era una advertencia dada por el Eterno o el Señor, para evitar que se salieran del camino de la verdad y purificación, pero con una misión de destruir sus tronos o tabernáculos o altares y despedazar toda su figura o escultura y partir sus imágenes de la diosa de Acera de los fenicios y sirios, o señora del mar, para no caer en sus idolatrías. Era un altar alto con pilares a su alrededor, y de las imágenes de Acera una adoración tramada o manipulada por hombres impíos, transformándose en culto de fertilidad de la tierra, donde su símbolo era un tronco de un árbol. Y esta es una razón de no ingresar árboles de Navidad a la casa del Eterno o de Yahweh, menos cerca del altar o de adoración, donde se anuncia la voz del Creador. Léase en Deuteronomio 16.21 que dice: no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Moisés tenía que enfrentar la idolatría de la diosa de Acera y no caer en tropiezo frente a lo impío. Amado amigo, si usted ha nacido de nuevo o ha recibido el perdón de sus pecados, ¿qué ha hecho con las imágenes del viejo hombre, como naipes, árboles de Navidad, figura del supuesto viejo pascuero, la herradura detrás de la puerta, etcétera? ¿Ha nacido realmente para Cristo? Si usted ha nacido, ¿por qué debe mantenerlo en su hogar? La orden de Dios es retirarlo inmediatamente, de quebrarlo, despedazarlo. No haga intento de regalarlo. Dejaré alguna referencia para mayor estudio. Génesis 15,
punto del 18 al 21, Éxodo 3.17, Éxodo 23.2, Éxodo 33.2, Deuteronomio 6.25, Josué 23.13, San Juan 14.21, y en Josué 24.19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Segundo peldaño, y lo llamaremos enfrentando la idolatría sin la unión o pacto con el impío, ubicado en Éxodo capítulo 34, del 15 al 16, y dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Moisés, el mediador o escogido por Jehová o el Señor, nos permite abrir los ojos bajo el agua, aún de las aguas del río Nilo. Lo expreso así, en especial a los amigos que están pendientes de los estudios. El hecho de tener como amigo a Dios, como dicen los jóvenes, es fenomenal. Lo más extraordinario que le haya sucedido a un varón de la tierra, como el caso de Moisés, de haberlo preparado con anticipación al futuro desconocido. Efectivamente, en el monte de Sinaí lo había declarado: yo soy el que soy. En otras expresiones, para los discípulos de Cristo, el que tiene el control de todo, el soberano, el dueño del futuro, de lo desconocido para la ciencia y el hombre más avezado. Muy interesante el tema que nos permite el Santo Espíritu de Dios bucear en las aguas del conocimiento. Es como ir preparado a un examen, sabiendo las preguntas de interrogación. Así es. De lo que hemos estudiado, el pueblo de Israel estaría sometido a grandes batallas y guerras. Se necesitaban hombres fuertes de un carácter, pero temeroso a Dios, respetuoso y decisivo frente a los creyentes marcados por el virus de la incredulidad. Con estos mismos, enfrentar a los diferentes ídolos, percibiendo que un buen porcentaje de ellos estarían involucrándose una vez más en la idolatría por dejarse arrastrar por la pasión de esta vida, la prosperidad, el placer y el apogeo de mandos o cargos o de responsabilidades, debilitándolos por el asedio de los creyentes falsos o impíos, o corruptos, o inmorales, formados por escuadrones de hombres preparados en la guerra encubierta del engaño. En cambio, el pueblo de Dios se vería indefenso frente a esta tremenda masa de hombres aguerridos, pero no tenían que despegar la mirada del yo soy el que soy. La mirada hacia Él daría como resultado la victoria segura. A este remanente, leas en Génesis 35.2, que dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Amigos, en esta fecha del 2020, la pandemia nos tiene frente a un enemigo invisible y lo buscamos como la arena que se escapa paulatinamente entre los dedos, percibiendo que cada grano que se cae será difícil retornarlo o juntar. Me refiero a tener
victoria frente al nuevo sistema de vida que nos enfrentamos, un sistema encubierto que ha llegado al hogar y puede tener paralizadas las mentes, alejando cada día del verdadero sistema de adoración, escondido en cada pieza de nuestra habitación, sin darnos cuenta, logrando retrasar la santidad en los nuestros, una batalla oculta persistente, abriéndose pasos para lograr el desastre espiritualidad que manteníamos al acudir a los templos cotidianos. Dentro de esa línea hay muchos que han dejado de mirar al Eterno, experimentando el fracaso matrimonial y por ende los coletazos a los más indefensos, solamente por el hecho de no poder discernir el ídolo que nos asedia y nos aparta de la comunión de Dios y de la familia. No permita que el enemigo de su alma divida lo más apreciado por Dios, su hogar junto a los retoños. Estimado, considere al único Dios, Yahweh o el Señor, en su vida. No intente de idolatrar a nadie, aún en sus mismos familiares o amigos o la propia tecnología. Todos estos son creaciones que ha permitido el hombre desarrollar. Pero usted necesita reactivar el espíritu del alma cuando hay sincera confesión de pecado. Dejaré alguna referencia para el estudio. Éxodo 23.32, Osea 4.12, 1 Corintios 8, del 7 al 10, Deuteronomio 7, del 3 al 4, Apocalipsis 17, del 1 al 5, y en Santiago 4, del versículo 4 al 5, dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tercer peldaño, y lo llamaremos enfrentando la idolatría sin crear dioses en nuestro caminar. La lectura bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículo 17, y dice: No te harás dioses de fundición. Moisés tuvo la dicha de saber el nombre de Dios, Yahweh o el Señor, una vez terminado la intervención en el monte del Sinaí. El escogido lo reverencia bajando su cabeza en un sentido de sumisión y de adoración o de oración, posición del creyente cuando está expuesto a necesidades varias. Esta conversación era importante para abrir lentamente la puerta frente a toda duda, razón de reverenciar al único Dios verdadero, alejando la intención de crear una imagen de fundición o de madera o de piedra. Léase en Deuteronomio 6, del 4 al 5, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta expresión, nuestro Dios, Jehová uno es, significa que la esencia de su naturaleza es una sola, no habiendo espacio para ningún otro Dios. Por tanto, Él está en todo su derecho de exigir plena lealtad a cada creyente israelita, permitiendo la continuidad y confianza al nuevo pacto o mandamiento que involucraba amarlo de todo corazón o espíritu, alma y fuerza o cuerpo,
En otras palabras, una entrega incondicional del alma al Señor. Esto es intelecto, sentimiento o razonamiento y su propia voluntad para honrarlo. Este amor verdadero incluía la obediencia o poner en acción o práctica. Léase en San Juan 14.12 que dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para recibir esta promesa había que respetar los dos primeros mandamientos, porque están relacionados directamente con Jehová o Yahweh. Es decir, deberían alejarse de la idolatría, porque de lo contrario estarían acreditando la existencia de otro Dios, y luego, con un poco de levadura, leudaría toda la masa de creyentes, involucrándose hasta lograr adorarlo, desacreditando y confundiendo la existencia del único Dios verdadero, Yahweh. Amigo, en estos tiempos el ángel de Yahweh o el Señor tuvo que encarnarse para hacernos entender la existencia real del único Dios existente. Léase en San Mateo 16, del 15 al 16, que dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Yahweh mi Padre que está en los cielos. Una notable descripción del discípulo de Cristo purificado en relación al Hijo de Dios, o Yeshua de Yahweh, que también percibió la misma verdad en el monte de Sinaí, como fue Moisés, acatando la orden de aprenderse este decálogo, en especial los dos primeros mandamientos, que habla de no tener o considerar de ningún tipo de Dios o de ídolo en la vida presente y futura. Esta posición se refiere a de no tener ninguna relación o trabajo en escultura o artes manuales que hinten a la divinidad. Por tanto, es conveniente obedecer a la voz de Dios o su Biblia, permitiendo a sus hijos percibir la verdad de Dios. Voy a dejar alguna referencia para mayor profundidad de ustedes. Levítico 19.4, Salmos 135.16 al 18, Jeremías 10.8, Romanos 1 del 22 al 24. Y en Hechos 17.29 al 30 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuarto peldaño de la conclusión. ¿Qué diremos, amigos, de la exigencia divina para su escogido con el fin de subir al monte y experimentar una vez más de su presencia y aprender a enfrentar a la idolatría? El hecho de no hacer alianza con el impío o en la ciudad de hombres inmorales manifestaba el cuidado de ser seducido y llegar al extremo de venerar a otros dioses inexistentes, porque el Omnipotente estaba consciente de lo que le esperaba a estos 2.9 millones de judíos creyentes. En aquellas tierras verían una multitud de dioses que estaban vigentes y la mayoría
claudicaba o se sometía en adoración falsa. Amigo, en estos tiempos tenemos muchos ídolos que se entretejen para realizar falsa adoración, alejándonos paulatinamente de la adoración, de la lectura bíblica, u oración, u cánticos. Estos dioses imaginarios, sin fundamento, son capaces de producir el desvío del camino de la verdad de Yahweh o del Señor. Son atracadores de tiempo que no alejan de la purificación del alma, como es las varias variantes del medio de comunicación por la vía de Internet, aplazando al Dios verdadero Elohim, creador del hombre y de todo lo existente. Esta forma de pensar es la que ha venido arrastrando por siglos de reducir su magnificencia a objetos o a imágenes, logrando adaptarse a una manera vana de vivir, con un esquema de engaño y mezquindad, y algunos son acérrimos a este triste y lamentable pensamiento de un Dios a su conveniencia, sin exigencia de abandonar lo pernicioso o dañino al prójimo. En cambio, el mismo Señor, en la persona de Yahshua, describe la verdadera identidad de Dios Padre, además de dar la oportunidad de conocerlo. Léase en Salmo 119, puntos del 4 al 5, que dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Amigo, ¿cómo enfrentaría la idolatría en este mundo si estamos insertados en esta sociedad y los impíos lo acosan en tentarlo a través de los deseos de los ojos? La solución del futuro estará siempre manifestada al mirar al Mesías. Para ello leamos el libro de los Salmos 32.8, que dice: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hoy nos enfrentamos a diferentes obstáculos, como es la salud, la economía y diferentes ídolos que existen, como lo fue el becerro de oro. Hasta la fecha han pasado cientos de años y los tiempos han cambiado. Los ídolos no son prácticamente estatuas, sino hombres o mujeres que alcanzan algún triunfo en el deporte, en la música o en los estudios, y que están en los medios de comunicación vía internet o hablando por celular, compenetrando la mente de los más incautos y de aquellos creyentes neófitos o ignorantes en la palabra de Dios, o mejor dicho, sin el perdón de sus pecados. En los momentos de privacidad o de espacio de entretención hogareña, dando más lugar o dedicación a este medio de entretención más que el estudio de su palabra o de los pilares de la adoración al Salvador. Bajo esta lupa de entretención se puede decir que el ídolo tomó ya dominio del corazón del creyente, infectado con el virus de la incredulidad. Léase en 1 Juan 2.16, que dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este pasaje de la Biblia, Yahweh está revelando al escogido purificado cómo la idolatría comienza en algún momento de seducirnos o atraernos, alejando nuestra mirada en el Redentor de gloria, y desde allí las tinieblas de maldad producirán un vacío y desaventura en nuestro objetivo inicial, como es la tierra de Canaán, en este caso a la vida eterna. Estos síntomas pueden evaluarse
y el creyente verdadero podrá redimir el tiempo. Comience con pedir el perdón y solicitar cobertura de sabiduría para aprovechar los tiempos libres como tejer, escribir, pintar, etc. No olvidándolo lo que dice en Éxodo 20.1 a sus escogidos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sugiero que disfrute esta pandemia con el conocimiento de Cristo. Vívalo, lea la Biblia, coméntelo con su familia, adore a Dios, póngalo por obra, su alma se llenará de paz. La Biblia nos enseña que Yahweh es el Dios Todopoderoso que enseñó a Moisés a enfrentar la idolatría y restringir cualquier forma de construir o crear una imagen de divinidad como solución a todo pensamiento, logrando memorizar y poner en obra los mandamientos para lograr tener éxito en la vida. Esta indicación indica que se debe amar a Yahweh espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es espíritu, y sabe la falencia del hombre común, pues era importante que mantuvieran en su conciencia los mandamientos para lograr llegar a tener una vida saludable, con gozo, paz, una actitud frente a Dios que había quedado olvidada desde el Edén, y manifestar a la vez que el Señor debería ser lo más importante para el hombre, más que los tesoros de la tierra. Amigo, ¿ha considerado que Dios es como un padre ideal para usted? ¿Que está disponible para demostrarle su amor, confianza en toda dirección? Lo único que tiene que hacer es respetar su nombre y todas sus normas, como son los mismos sacerdotes que exponen su palabra, o elementos que están consagrados a su servicio, como Biblia, bancas, vasos, etc. También algo importante que no podemos de olvidar: ¿ha cumplido su promesa que ha hecho con Dios? No tome el nombre de Dios en vano. Dejo una referencia para meditación. Deuteronomio 6, del 13 al 15, y dice: A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Amados en el Señor, me despido de ustedes agradeciendo a aquellos que están orando por este ministerio Discípulos de Cristo, que permite germinar la semilla de la fe de Jesús en sus corazones y a su vez entender el tema tratado enfrentando la idolatría. Amigo, si hasta hoy no ha abierto su corazón a Jesús, esta es la ocasión para usted. Solamente basta rendir su mente y voluntad a quien entregó su vida en la cruz por amor a su restauración espiritual de su alma. Comience confesando su pecado, luego emprenda sus pasos a la luz de la verdad. Lea la Biblia desde los primeros evangelios. En un corto de tiempo su alma se llenará de gozo y de buenos pensamientos, librándolo de caer de falsos dioses. Por tanto, conocer a Jesucristo como su amigo y percibir el perdón de sus pecados es encontrar la esencia de su vida. Desde Chile,
Se despide y hasta un próximo estudio de la Palabra de Dios, Pastor John Charles. Amado en el Señor, tengan ustedes una linda semana caminando con Dios. Si usted ha considerado este estudio, no olvide suscribirse a este canal, aportar con su comentario y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos.